¿Qué es el liderazgo para ti? Me acuerdo que vivía en Buenos Aires, aunque trabajaba en toda Latinoamérica, pero vivía en Buenos Aires y tenía un proyecto que duró un tiempo largo. Y cuando digo un tiempo largo, estábamos hablando de 3 meses, vista más o menos. Al principio íbamos con el chofer, pero llegó un momento que empecé a ir en colectivo. En el colectivo son lo que llaman los camiones en México o los autobuses en otros países, ¿no? Y siempre pasaba por un lugar donde había una estación de tren. Y en esa estación de tren recuerdo, además, ese proyecto que pasaba, que yo empezaba todos los días muy temprano. O sea, yo tenía que estar como tipo 8 de la mañana. Conclusión, pasaba todos los días como a las 7 y pico de la mañana en el autobús. Y siempre paraba, era el colectivo el número 132, no sé cómo lo dirá. Y paraba el 132 ahí y paraba más tiempo del habitual. Y recuerdo una vez que veo a un tipo subido a una especie de barreño, o sea, un tipo cubo, pegando alaridos como, porque Dios dice, porque Dios no sé cuánto. Yo esto lo veía desde el autobús, en pleno invierno, y en Buenos Aires en pleno invierno hace frío. O sea, no es que sea un sitio caluroso, hace frío, hay humedad, es un poquito desapacible. Y el caso es que pasó el segundo día, ya el tipo pues ya tenía 2 o 3 personas alrededor, bueno, te lo hago corto. Como al mes tenía como 100 personas alrededor. Claro, tú dices, ostras, a las 7 de la mañana yo no conozco a nadie que haga turismo. O sea, para que la gente se vaya parando, por alguna razón se para. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que dije, ¿por qué la gente se puede llegar a parar a escuchar a una persona a estas horas de la mañana hablar de Dios o lo que sea, con todo mi respeto, que yo soy creyente, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que las personas todos tenemos carencias. Todos tenemos unas carencias. Y por equilibrio necesitamos compensar y equilibrar esas carencias. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando de repente vemos a alguien que ve algo que yo no veo, pero que me gustaría ver porque si lo viera cubriría mi carencia, yo le sigo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, pues se puede ver, por ejemplo, en películas como, por ejemplo, en Forrest Gump. En la película de Forrest Gump, ¿tú te acuerdas cuando se pone a correr? Y cuando él se pone a correr, la gente le empieza a seguir. Y hay una escena en particular en la película donde le empiezan a entrevistar los medios mientras él está corriendo. Y le dicen, ¿pero usted por qué corre? ¿Por la paz mundial? ¿Por el equilibrio? ¿Por la sostenibilidad? No sé, no me acuerdo las preguntas exactas que le hacían. Sí. Y él corre, y él corre, y él corre. Y la gente le empieza a seguir. Entonces, ¿qué ocurre? La gente dice, una persona que va de un estado a otro corriendo y donde se mantiene constante haciendo este ejercicio sin llegarse a desmoronar, es porque ha visto algo que los demás no hemos visto, pero que si lo viéramos tendríamos esa energía sostenible. Y ahí le siguen. Entonces dices, ¿dónde empieza el liderazgo? La gente piensa que el liderazgo empieza con gente. Y no, el liderazgo no empieza con gente. El liderazgo empieza cuando tú te haces, dijéramos, ejemplar en tus resultados. Por eso cuando decía Jesús, por sus frutos los conoceréis, eso es lo que hace que te conviertas en un modelo de referencia. Entonces, cuando la gente la ven con resultados, es por lo que te empiezan a seguir. Pero no te siguen porque tú tienes gente. Te siguen porque ven frutos en ti. O sea, el liderazgo empieza con tu autoliderazgo, no empieza con gente. Órale, qué interesante. Oye, ¿cómo has redefinido tu modelo de liderazgo entonces? Pues yo, fíjate, hay un ejercicio que hago con toda la gente cuando les doy liderazgo y les pregunto, ¿os creéis líderes? Y me dicen, unos te dicen sí, depende del nivel de sinceridad, ¿no? Y depende del espacio, el nivel de confianza que haya en ese espacio y que estemos todos sueltos, ¿no? Pero cuando les pregunto, abriros de corazón, ¿os creéis líderes? Entonces alguno dice, bueno, yo algunas veces, otro dice, sí, otros dicen, pues más o menos. Otro dice, a mí no me sigue nadie, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Y les digo, ¿vosotros os gustaría realmente desmitificar el liderazgo? Y os puedo demostrar en este momento que todos sois líderes. Y dicen, vale, digo, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a meter en la máquina del tiempo. Y vamos a ir al futuro. Y vamos a ir al futuro, vamos a irnos al 2035, por ejemplo. No nos vamos a ir más lejos. Y en el 2035 vamos a ir con lo opuesto, con lo que tenemos ahora. Y vamos a estar 1 mes, 2 meses, vamos a estar haciendo un poquito, vamos a indagar durante 2 meses en el 2035. Ahora la pregunta es, seguramente si nosotros vamos al 2035 vamos a ver muchas de las cosas que ahora no somos ni conscientes que van a ocurrir, porque tal como lleva el mundo y la celeridad que lleva, los cambios van a ser impresionantes. Y ahora volvemos a la etapa actual, pero con todo lo que hemos visto en el 2035, todo lo que va a ocurrir en el proceso del 2035. Ahora imaginaros que en ese proceso
vemos que hay negocios que van a ser impresionantes, de los que las personas no son todavía ni conscientes que van a ocurrir. Y son muy costosos. Y cuesta montar un negocio de esos, pues no sé, 2, 3 millones, 20 millones o 10 millones de dólares, y necesitas un fondo de inversión. La pregunta es, sabiendo tú lo que va a ocurrir, ¿no moverías gente? Y la respuesta de todo el mundo es sí. Digo, entonces, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo, lo que diferencia al resto de la gente es tener visión. Y con visión mueves a quien quieras. Pero claro, y eso no significa ser extrovertido o ser introvertido. Significa que con tu visión y con un brillo en los ojos, tú puedes mover a quien te dé la gana. Ay, cabrón. Está... Me emocioné.